Jesús, al Cordero que nos rescató, que con sangre vertida en la cruz, los pecados del mundo quitó. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Para siempre en el mundo feliz, con los santos daremos honor al invicto y glorioso Jesús, a Jesús nuestro Rey y Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucho aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Anhelo ser limpio y completo. Muy bienvenidos, queridos hermanos que nos están acompañando nuevamente en este espacio a través de las redes sociales. Les damos una cordial y calurosa bienvenida a un estudio más de la lección de la Escuela Sabática de los Pioneros Adventistas, donde hoy estaremos estudiando el capítulo 8 del libro de Daniel. Esa segunda visión que Dios le dio a este gran profeta de Dios y que quedaron escritas para nosotros, y que las profecías que están relatadas ahí en Daniel capítulo 8, pues todavía tienen su cumplimiento hasta el día de hoy. Por eso les damos la cordial y calurosa bienvenida a cada uno de ustedes, a los que ya se han conectado en este espacio, y desde luego esperando que sea de bendición para cada uno de nosotros.
Vamos a comenzar con una palabra de oración para que inmediatamente después demos inicio a nuestro estudio de la escuela sabática. Vamos pues a pedir la dirección de nuestro querido y amado Salvador Jesucristo para que nos envíe el Espíritu Santo y así podamos comprender las sagradas escrituras. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, una vez más, mi Dios querido y amante todopoderoso, que eres grande en misericordia, que eres justo y benigno, queremos suplicarte que nos acompañes durante el estudio de tu palabra, durante el estudio de la escuela sabática, y podamos, mi Dios, comprender cómo usted tiene el control de los eventos proféticos. Ayúdanos a comprender esta hermosa lección, este hermoso capítulo 8 del libro de Daniel. Así pues, mi Dios, te rogamos y te suplicamos que usted nos acompañe, pues se lo pedimos y se lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, vamos a comenzar con nuestro estudio de esta lección. Y vamos a comenzar primeramente haciendo un repaso de la lección número 9 que tuvimos la semana pasada. Y vamos a ver aquí donde estaremos analizando la lección número 10. Al comienzo pusimos la presentación de la lección número 9, pero en realidad estamos en la número 10, que esta es titulada La segunda visión de Daniel, basada en el libro de Daniel capítulo 8. Y comenzaremos nuestra lección de la escuela sabática con esta primera pregunta que viene a continuación. Nos dice la primera pregunta de la lección de la escuela sabática: ¿qué experiencia tuvo Daniel en el tercer año de Belsasar? Y nos está mandando la lección de la escuela sabática que vayamos a Daniel capítulo 8 y el versículo 1, para que podamos mirar qué experiencia tuvo Daniel en el tercer año de Belsasar. Y dice así: en el tercer año del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de la que había tenido antes. Por eso es que Daniel capítulo 8 es la segunda visión que Dios le da a el profeta Daniel. La primera visión de la estatua de Nabucodonosor en el capítulo 2, esa visión, ese sueño, Dios se lo envió al rey Nabucodonosor. La primera visión que tuvo Daniel está en el capítulo 7, esa visión de las 4 bestias que subían del mar. Ahora aquí en Daniel capítulo 8 está mostrando la segunda visión de el profeta Daniel. Por eso la pregunta es: ¿qué experiencia tuvo Daniel en el tercer año de Belsasar? En ese tercer año de reinado de Belsasar, Daniel tuvo una visión. Esa sería la respuesta. Por eso cuando vamos a leer la nota número 1, encontraremos que dice la nota de la escuela sabática: anteriormente se suponía que Belsasar era el Nabonido de la historia, que comenzó su reinado en el 555 antes de Cristo. Pero investigaciones e inscripciones históricas posteriores que se han descubierto
indican muy claramente que Belsasar era hijo de Nabonido y que estaba asociado con su padre como gobernante a partir del año 540 antes de Cristo. Por eso cuando vamos a la historia vamos a encontrar que Nabucodonosor era padre de Nabonido y Nabonido era padre de Belsasar. Por consiguiente, Belsasar era el nieto de Nabucodonosor. Al comienzo se creía diferente, pero como estamos leyendo en la nota, debido a ciertas investigaciones y a ciertos descubrimientos históricos, se llegó a la conclusión de que Belsasar era nieto de Nabucodonosor. La nota nos sigue explicando esta cuestión. Dice, esto traería el tercer año del reinado de Belsasar, la fecha de la visión de Daniel registrada en el capítulo 8. Y miren qué fecha es cuando Daniel tuvo esta visión. 538 antes de Cristo, el mismo año que fue asesinado y el reino de Babilonia fue derrocado por Medo-Persia. Esto explicará por qué la visión del capítulo 8 no incluye un símbolo de Babilonia. Babilonia iba a ser derrocada ese mismo año, a saber, en el 538 antes de Cristo, el mismo año en que vio la visión Daniel del capítulo 8. Por lo tanto, en lugar de que la visión del capítulo 9 se separa de la visión del capítulo 8 por un periodo de 15 años, solo hubo unos pocos meses entre ellos. Así que ahí podemos mirar nosotros, queridos hermanos, la visión que Daniel recibió. Su segunda visión fue en el 538. Y vamos a mirar que en esta segunda visión ya Daniel no recibe absolutamente nada concerniente al reino de Babilonia. Por eso en la segunda pregunta nos va a decir, ¿a dónde fue llevado en esta visión Daniel? Y Daniel 8:2 nos dice, durante la visión me vi junto al río Ulai, en Susa, capital del reino, en la provincia de Elam. Ahí es a donde fue llevado Daniel, a el río Ulai, en Susa, capital del reino, en la provincia de Elam. Por eso la mensajera del Señor en Testimonios para los Ministros, en la página 113, nos está hablando de la profecía de Daniel en el capítulo 8 y el capítulo 11. Miren lo que dice la mensajera del Señor. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. Las visiones que él tuvo junto a las riberas del Ulai y de Kel, los grandes ríos del Sinar, están hoy en proceso de cumplimiento, y todos los acontecimientos predichos pronto ocurrirán. Es decir que Daniel capítulo 8 está en proceso de cumplimiento, especialmente ese Daniel capítulo 8 y el versículo 14 está en pleno cumplimiento el día de hoy, ya que en la actualidad estamos en el magno evento de la purificación del santuario celestial, ese juicio investigador de donde van a salir los redimidos para ser parte del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso es que estamos mirando aquí que la mensajera del Señor nos dice, están hoy en proceso de cumplimiento, al igual que otros
Eventos proféticos que están marcados aquí en Daniel capítulo 8. La pregunta número 3 de esta lección de la escuela sabática nos dice, ¿qué vio Daniel en esta visión, en su segunda visión? ¿Qué miró Daniel? Miren lo que nos va a decir Daniel capítulo 8 y el versículo 3. Dice, alcé mis ojos y vi un carnero junto al río. Tenía dos cuernos altos, uno era más alto que el otro, aunque el más alto había sido el último en despuntar. Así que, ¿qué es lo que miró Daniel en esa visión donde fue llevado al río Ulai? Miramos aquí que él miró a un carnero. Tenía dos cuernos este carnero y un cuerno era más alto que el otro, aunque el más alto, como dice Daniel, había sido el último en despuntar. Esto nos va a llevar a la pregunta número 4. Así que ya sabemos qué fue lo que miró Daniel en esa visión. La pregunta número 4 nos va a decir, ¿qué representaba el carnero? Y la Biblia nos va a decir en Daniel 8:20, aquel carnero, Daniel, que viste con dos cuernos, representan los reyes de Media y de Persia. Eso es lo que representa el carnero. Así que miraremos la nota de estudio de esta escuela sabática. Dice, el carnero, ahí tenemos en nuestra ilustración, a mano izquierda está el carnero y a mano derecha está el macho cabrío, o como algunas traducciones dicen, la cabra. Miren lo que dice aquí. El carnero y el macho cabrío no eran simplemente símbolos de los reyes de los países nombrados, sino de los reinos sobre los que gobernaban. Esto se muestra claramente en el versículo 21. En la primera parte del versículo, la palabra rey se usa evidentemente en el sentido de reino, mientras que en la última parte el primer rey del reino es Alejandro. Aparece bajo el símbolo del gran cuerno entre los ojos del macho cabrío. Es decir, este macho cabrío que nosotros tenemos aquí a nuestra mano derecha, mirando la pantalla de frente, en la parte de enfrente, entre medio de sus ojos, él tenía un cuerno notable, un cuerno que crecía. En esta ilustración que ustedes están mirando ahí en su pantalla, ya el macho cabrío no tiene el cuerno, porque esta ilustración la hemos tomado del diagrama profético que ilustró el pastor Otis Nichol en 1850. Y en ese diagrama el macho cabrío ya no aparece sin el cuerno. Por eso es que en esta pequeña ilustración ustedes miran que el macho cabrío no tiene el cuerno, pero en su estado original debería de tener un cuerno entre los ojos, como dice la nota de estudio de esta escuela, dice, donde dice, aparece bajo el símbolo del gran cuerno entre los ojos del macho cabrío. Por eso cuando vamos ahora a la pregunta número 5, donde dice, describe los cuernos del carnero. Miren lo que dice aquí en el versículo 3 de Daniel 8. Alcé mis ojos, dice Daniel, y vi un carnero junto al río Ulai. Tenía dos cuernos altos. Ahí miramos nosotros los dos cuernos. Uno era más alto que el otro, aunque el más alto había sido el último en despuntar.
¿Cómo eran los cuernos? De acuerdo a la pregunta que se nos está haciendo, se nos está diciendo que un cuerno era más alto que el otro y que el más alto había tardado o había sido el último en despuntar. Es decir, que fueron creciendo, pero el que creció más fue el, el último que le salió a este carnero. La nota de esta escuela sabática nos va a aclarar y nos va a decir lo siguiente. El cuerno, que era más alto que el otro, representaba a Persia. Persia tuvo la influencia principal en la unión entre las dos naciones. Era el poder más fuerte e importante y también surgió en último lugar o después de Media, como lo indica el cuerno superior en último lugar y Persia en último lugar en nombre del reino Medo-Persia o Media y Persia. Si nosotros hacemos una regresamos a Daniel capítulo 2, este Medo-Persia estaría representado, como nosotros miramos aquí, por los pechos y los brazos de plata. Ahí encontramos a Medo-Persia en Daniel capítulo 2. Si nosotros nos movemos a Daniel capítulo 7, encontraremos que el oso tenía un lado más alto que el otro. De igual manera, el lado que era más alto que el otro era Persia. Y ahora en Daniel capítulo 8 encontraremos que un cuerno despuntó más alto y creció más alto que el otro, representando a Persia. Y podemos nuevamente mirar cómo estas tres visiones que aparecen en el libro de Daniel van en conjunto con Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 8. Solo que en Daniel capítulo 8 ya no aparece Babilonia, porque ya lo leímos en la nota que Daniel capítulo 8 estaba el profeta recibiendo esa visión en el 538 antes de Cristo y en ese mismo año iba a ser derrocado Belsasar, rey de Babilonia en ese momento, y iba a ser tomado por los medos y los persas. Así que ahí miramos nosotros el conjunto de las profecías en el libro de Daniel. Vamos a seguir avanzando y vamos a mirar ahora la sexta pregunta. ¿Qué hizo el carnero? Y nos manda a leer Daniel capítulo 8 y el versículo 4. Dice la palabra de Dios: vi que el carnero hería con los cuernos al oeste, al norte y al sur, y ninguna bestia podía pararse ante él, ni había quien escapase de su poder. Actuaba según su voluntad y se engrandecía. Así que este cuerno, este carnero que tenía los dos cuernos, combatía y se dirigía al oeste, al norte y al sur. Por eso la pregunta que se nos hace en la escuela sabática es: ¿qué hizo el carnero? Y aquí encontramos que este carnero hería con los cuernos al oeste, al norte y al sur. Sin embargo, vamos a encontrar ahora que aquí en esta visión de estos dos animales que se ofrecían en el santuario, vamos a mirar que va a aparecer el rival de este carnero. Y la pregunta número 7 nos va a decir: ¿qué vino del oeste? Y el versículo 5 nos dice el libro de Daniel: mientras yo pensaba,
Es decir, mientras Daniel pensaba y miraba este carnero con dos cuernos, uno más alto que el otro, y que combatía, que peleaba, y que nadie se le podía parar enfrente, y que nadie podía escapar de su poder, y que ya sabemos que representan a el reino de Medo-Persia. Dice Daniel que cuando él estaba pensando lo que este carnero hacía, dice Daniel que un macho cabrío vino del oeste, corría tan deprisa que ni tocaba la tierra. Este macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Así que si nos hiciéramos la pregunta que nos está dando la escuela sabática, ¿qué vino del oeste? Miraríamos nosotros que lo que vino fue un macho cabrío y corría tan deprisa que ni tocaba la tierra. Es prácticamente un macho cabrío que volaba con una rapidez y entre sus ojos traía un cuerno notable. Eso es lo que miró Daniel, que venía del oeste. Ya miraremos qué es lo que simboliza ahora este macho cabrío. Nos dice la pregunta número 8. ¿Qué simbolizaba el macho cabrío? Y leeremos el versículo 21. Dice Daniel 8:21. El macho cabrío es el rey de Grecia. Así que ya sabemos lo que simboliza el macho cabrío. Allá nos dijo que el carnero simbolizaba los reyes de Medo-Persia. Aquí nos dice Daniel 8:21 que representa el macho cabrío, es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el primer rey. Cuando vamos a la nota, encontraremos que la nota nos aclara y nos manda a regresar a Daniel capítulo 2 y a Daniel capítulo 7. Nos dice, Alejandro fue el primer rey de Grecia. Aquí encontramos entonces que Alejandro va a representar ese cuerno notable que tenía este macho cabrío entre sus ojos. Sigue diciendo, y el que más figura en la historia de ese reino. Es conocido en la historia como Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Ascendió rápidamente a la distinción y mientras estaba en el cenit de su poder, murió a la temprana edad de 32 años. Es decir, en el 323 antes de Cristo. Fue adecuadamente representado por el gran cuerno que fue roto. Es decir, que este macho cabrío que tenemos aquí, que tenía un cuerno notable entre sus ojos, representaba a Alejandro Magno. Y cuando ese cuerno notable fue quebrado, representaba que Alejandro Magno iba a morir a los 32 años en el año 323 antes de Cristo. Por eso, en la pregunta 9, que ya se empieza a poner un poquito más interesante porque ya vamos avanzando en los versículos 6, 7, 8, vamos a mirar que ahora aquí ya tenemos a los dos animales involucrados. Dice Daniel, la lección de Daniel describe su conflicto con el carnero. Es decir, describe al macho cabrío en su conflicto con el carnero. Y miren lo que va a hacer el macho cabrío. Vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto junto al río y corrió contra él con todo el ardor de su fuerza. Recordemos que este macho cabrío venía con una rapidez que dice que ni tocaba la tierra y venía con una fuerza. Y sigue diciendo aquí, vino hasta el carnero de dos cuernos, es decir,
este macho cabrío que ya miramos que es Alejandro Magno, venía con una fuerza y con una rapidez que conquistó a el carnero, es decir, conquistó a Medo y Persia. Y miren lo que sigue diciendo. Y corrió contra él con todo el ardor de su fuerza. Es decir, y corrió contra el imperio medo-persa con toda su fuerza. Vi que llegó junto al carnero, lo atacó furiosamente y quebró sus dos cuernos. Es decir, Alejandro Magno, que venía con esa rapidez y que venía con sus ejércitos militares, atacó furiosamente a Medo-Persia y quebró sus dos cuernos. Sigue diciendo, y el carnero no tuvo fuerza para resistirlo. Es decir, Medo-Persia no pudo escaparse de que Alejandro Magno, quien es el rey de Grecia, fuera conquistado por ellos. Sigue diciendo, después el macho cabrío derribó por tierra al carnero y lo pisoteó. Ni hubo quien librase al carnero de su poder. Es decir, cuando Grecia venía con esa fuerza y con esa furia que estaba liderado por el rey Alejandro Magno, corrió con esa fuerza para destruir y derrocar al imperio Medo-Persia. Y cuando llegó Grecia, ya Medo-Persia no pudo escaparse del ataque de Alejandro Magno. Por eso nos dice la pregunta número 10. ¿Qué se dice del poder del macho cabrío? Y nos dice, y el macho cabrío se engrandeció mucho. Y cuando estaba en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron 4 cuernos prominentes hacia los 4 vientos del cielo. ¿Qué se dice del poder del macho cabrío? Nos dice que se engrandeció mucho, en gran manera. Por eso la nota de la escuela sabática nos dice, Alejandro fue el primer rey de Grecia y el que más figura en la historia de ese reino. Por eso cuando nosotros vemos aquí en esta nota, volveremos a ver nuevamente que Grecia está representado por el bronce y está representado en Daniel 7 por el leopardo con 4 cabezas y 4 alas. Por eso es que en Daniel capítulo 8 el macho cabrío corría con una rapidez que ni siquiera tocaba la tierra. Es decir, haciéndolo una comparación con el leopardo de Daniel capítulo 7. Por eso nos dice la nota, es conocido en la historia como Alejandro Magno. Ascendió rápidamente a la distinción. Es decir, fue distinguido rápidamente entre los conquistadores y mientras estaba en el cenit de su poder, murió a la temprana edad de 32 años. Por eso nos dice la pregunta número 11, cuando estaba fuerte, ¿qué pasó con el gran cuerno entre sus ojos? Y Daniel capítulo 8 y el versículo 8 nos dice, y el macho cabrío se engrandeció mucho. Y cuando estaba en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron 4 cuernos prominentes hacia los 4 vientos del cielo. Cuenta la historia que Alejandro Magno murió después de una gran borrachera a la edad de 32 años. Por eso aquí este gran cuerno notable fue quebrado. Por eso en la pregunta número 12 nos dice, ¿a quién representaba el cuerno grande? Y el versículo 21 nos dice, el macho cabrío es el rey de Grecia
y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el primer rey. Por eso podemos mirar que este cuernito que tenía este macho cabrío aquí entre sus ojos y que creció representaba a el rey Alejandro Magno, rey de Grecia. Sin embargo, fue cortado temprano y en su lugar salieron 4 cuernos notables. Vamos a mirar que nos va a decir la pregunta número 13 lo que van a empezar a representar estos 4 cuernos. Dice, después de que se rompió el cuerno notable que estaba entre los ojos del macho cabrío, ¿qué surgió en su lugar? Y nos manda a leer Daniel 8:8. Y el macho cabrío se engrandeció mucho. Y cuando estaba en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. De aquí viene la respuesta. ¿Qué surgió después de que se rompió ese cuerno? Y en su lugar salieron 4 cuernos prominentes hacia los 4 vientos del cielo. ¿Qué simbolizaban estos cuernos? Y nos va a decir aquí qué es lo que simbolizan estos 4 cuernos que salieron del macho cabrío. Nos dice, los 4 cuernos que sucedieron al que se quebró representan 4 reinos que saldrán de esa nación. Es decir, que estos 4 cuernos que surgieron después de que fue quebrado el cuerno notable, iban a surgir 4 reinos. 4 reinos iban a surgir de este imperio griego. Y la Biblia nos dice, pero no tendrían el mismo poder. Es decir, que estos 4 cuernos no iban a tener el mismo poder que el cuerno que fue quebrado. Por eso, cuando vamos a Daniel capítulo 11, donde nos está mandando a leer la lección de la escuela sabática, nos dice, en el primer año de Darío, yo estuve con él para animarlo y fortalecerlo. Ahora te mostraré la verdad. Aún habrá 3 reyes en Persia y el cuarto se enriquecerá más que todos. Cuando se fortalezca con sus riquezas, despertará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente que dominará con gran poder y hará su voluntad. Ahí está hablando de Alejandro Magno. Pero cuando se haya levantado Alejandro Magno, rey de Grecia, su reino será quebrado y repartido por los 4 vientos del cielo, y no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó. Exactamente lo mismo dice, como dice en Daniel 8:22, pero no tendrán el mismo poder, porque su reino será arrancado y será para otros. Es decir, que el reino de Alejandro Magno iba a ser arrancado e iba a ser dado a estos 4 reinos. Por eso cuando vamos a la nota de la escuela sabática nos dice, los 4 reinos en los que Grecia se dividió después de la muerte de Alejandro Magno a los 32 años, nos dice, fueron los siguientes: Tracia en el norte, Siria al este, Egipto al sur y Macedonia al oeste. Aquí están los 4 reinos sobre los cuales se dividió el imperio griego. Y nos va a decir más adelante la Biblia que algo va a salir de estos 4 reinos. Esta división de Grecia también se muestra claramente en Daniel capítulo 11, versículos del 1 al 4, donde se dice que el reino griego será dividido hacia los 4 vientos del cielo. Volvemos a recapitular y leemos que
Grecia se dividió en 4 reinos: Tracia en el norte, Siria al este, Egipto al sur y Macedonia al oeste. Pero cada uno de estos reinos en los cuales se dividió Grecia iba a tener un líder. Por eso la pregunta número 15 nos va a decir que algo salió de estos 4 reinos en los que se dividió Grecia. La pregunta número 15 nos dice, ¿qué salió de uno de estos cuernos? Fíjense que la pregunta ya nos está diciendo que algo de los cuernos salió. Y miren lo que nos va a decir. ¿Qué salió de uno de estos cuernos? De uno de ellos, de los cuernos, salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur y hacia la tierra hermosa, o como dicen algunas versiones, hacia la tierra gloriosa. Versículo 23. Al fin del reinado de ellos, cuando los rebeldes lleguen al colmo de la maldad, se levantará un rey altivo de rostro, maestro en intrigas, o como dice algunas versiones, en enigmas. Por eso la pregunta número 15 nos dice, ¿qué salió de uno de estos cuernos? O bien, ¿qué salió de alguno de estos reinos? Ya que los cuernos simbolizan reinos. Por eso dice aquí que de uno de esos cuernos salió un rey altivo de rostro, maestro en intrigas o en enigmas. Cuando vamos a la nota de la escuela sabática, nos va a aclarar un poquito más de esto. Dice aquí, el reino griego se dividió en 4 partes. Ya leímos nosotros cuáles fueron esas 4 partes. Nos los dijo la nota anterior. Tracia en el norte, Siria al este, Egipto al sur y Macedonia al oeste. En esas 4 divisiones se dividió el imperio griego. Ahora nos dice la nota número 6. Simbolizada por los 4 cuernos en la cabeza del macho cabrío. Y luego miren lo que dice la nota de la escuela sabática. Fue de estos cuernos de Daniel que Daniel vio salir este cuerno pequeño. Es decir, habiendo Roma conquistado Macedonia, que estaba simbolizada por uno de los cuernos. Es decir que cuando Roma conquistó Macedonia, eso era lo que estaba simbolizado, que de uno de los cuernos iba a salir lo que nos dijo Daniel 8:23, un rey altivo de rostro, maestro en enigma. Sigue diciendo la nota número 6. Daniel lo ve salir de ese país y empujar su conquista hacia el sur, Egipto, y hacia el este, Siria, y hacia la tierra gloriosa, Palestina. Esto fue cumplido exactamente por Roma antes de la primera venida de Cristo. Desde la conquista de Macedonia, ascendió rápidamente al poder y se hizo muy grande. Así que podemos mirar ahí, hermanos, que este rey altivo de rostro y entendido en enigmas o intrigas iba a salir de uno de estos cuernos. Y acabamos de leer que la nota nos acaba de decir que iba a salir después que Roma conquistara a Macedonia. Miren qué más nos va a decir la historia
del adventismo. Miren lo que nos dice, ustedes pueden mirar ahí en su pantalla un libro que es muy conocido. Se llama El Pacto Eterno. Y en El Pacto Eterno, escrito por el pastor Elliot Joseph Waggoner, viene un capítulo que está titulado La visión de Daniel 8. Y miren lo que dice aquí comentando acerca de este cuerno este cuerno notable que salió de uno de los cuernos, como nos está diciendo la nota de la escuela sabática y como nos los dice la Biblia también en Daniel 8:9, que de uno de esos cuernos salió un cuerno pequeño. Waggoner nos dice en su libro El Pacto Eterno. Se cita por nombre a los dos reinos universales que sucederían a Babilonia. Sabemos que son Medo y Persia. Y el otro queda descrito con una claridad tal que podemos identificarlo inmediatamente. Y miren lo que ahora va a comentar Waggoner. Roma fue el poder que adquirió el señorío del mundo como resultado de la tercera convulsión de la que habla Daniel. Así lo indica llanamente el registro en referencia a su obra en contra del príncipe de los príncipes. Tras la muerte de Alejandro Magno, rey de Grecia, su reino fue dividido en 4 partes y fue mediante la conquista de Macedonia, una de esas 4 divisiones, en el año 68 antes de Cristo, como Roma adquirió el dominio que le permitió dictar al mundo. Aquí ya nosotros estamos mirando que el pastor Waggoner está apoyando el comentario de la nota de la escuela sabática, ya que la escuela sabática nos dijo exactamente lo mismo cuando dice, fue de estos cuernos que Daniel vio salir este cuerno pequeño. Es decir, habiendo Roma conquistado Macedonia. Si le preguntáramos al pastor Urias Smith que nos comente de dónde salió este cuerno, vamos a mirar que él dice, el cuerno pequeño sale de uno de los cuernos de la cabra o del macho cabrío. Y debemos de recordar que este cuerno que estábamos mirando nosotros aquí está simbolizado en Daniel capítulo 7 por la bestia terrible y espantosa que llega hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y este cuerno pequeño de Daniel 8 está representado por la mezcla de el hierro y también por la mezcla en los 10 dedos de los pies por el hierro y el barro cocido, que llegan hasta que la piedra no cortada con mano pega en los pies y desmenuza todos los reinos. Aquí en Daniel 8, este cuerno que sale de unos está representando a Roma en sus 2 fases, Roma pagana y Roma papal. Por eso vamos a mirar nuevamente el comentario del pastor Urias Smith. Dice aquí, el cuerno pequeño sale de uno de los cuernos de la cabra o del macho cabrío. ¿Cómo se puede preguntar? ¿Puede ser esto cierto en Roma? Está haciendo una pregunta. Es innecesario recordarle al lector que los gobiernos terrenales no se introducen en la profecía hasta que se conectan de alguna manera con el pueblo de Dios. Roma, aquí viene la conexión
que nos acaba de decir la Biblia, que nos acaba de decir la nota de la escuela sabática, que nos acaba de comentar el pastor Waggoner y ahora nos lo comenta el pastor Urias Smith. Roma se conectó con los judíos, el pueblo de Dios, en ese momento por la famosa Liga Judía en el año 161 antes de Cristo. Pero 7 años antes de estos, es decir, en el año 168 antes de Cristo, Roma había conquistado Macedonia e hizo de ese país una parte de su imperio, cumpliendo la profecía de Daniel 8, que de uno de esos cuernos o de uno de esos reinos saldría este cuerno pequeño, entendido en enigmas. Sigue diciendo, por lo tanto, Roma se introduce en la profecía del mismo modo que desde el cuerno macedonio conquistado de la cabra, avanza hacia nuevas conquistas en otras direcciones. Por lo tanto, apareció al profeta, o se puede hablar apropiadamente en esta profecía como saliendo de uno de los cuernos de la cabra o del macho cabrillo. Podemos mirar entonces ahí, hermanos, que tenemos a este cuerno entendido en enigmas que representa a la Roma pagana y a la Roma papal en sus dos fases, que iba a crecer, que iba a conquistar y que iba a salir de uno de los cuernos. Aquí vamos a mirar ahora nuevamente cuáles son estas 4 regiones. Podemos mirar a Casandro, uno de los reyes, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. Ustedes miran a su mano derecha, donde al norte estaba sitiado Lisímaco, y a Lisímaco gobernaba Tracia y Asia Menor. Al sur estaba Ptolomeo, quien se le entregó Egipto, Lidia, Arabia, Palestina y Celesyria. Esta declaración fue tomada y sacada del libro del pastor Urias Smith, comentando Daniel capítulo 8. Al este o el oriente fue situado Seleuco, y a Seleuco se le entregó Siria y el resto de Asia Mayor. Cuando al oeste o al occidente estaba Casandro, y a Casandro se le entregó Macedonia y Grecia. Por eso es que podemos mirar ustedes ahí en la parte de arriba a este leopardo con 4 cabezas y 4 alas, que estaban completamente representadas en Daniel capítulo 8. Y todo se cumplió al pie de la letra como la profecía lo marcaba. Por eso es que no debemos de dudar que la profecía se va a cumplir al pie de la letra. Por eso, como leímos en Testimonios para Ministros, se nos dice que la visión del capítulo 8 de Daniel está en proceso cumplimiento. ¿Por qué? Porque a partir del versículo 14 de Daniel 8 es donde iniciamos con la hora del juicio ha llegado. El mensaje de los 3 ángeles, la purificación del santuario celestial, las 2300 tardes y mañanas. Estamos viviendo en ese versículo de Daniel capítulo 8. Y pronto, dice la mensajera del Señor, alcanzaremos su cumplimiento. Es decir, muy pronto terminará la purificación del santuario. Muy pronto nuestro gran sumo sacerdote dejará caer el incensario. Muy pronto se culminará el cierre de la gracia. Y no solamente eso, vamos a mirar que también muy pronto este cuerno pequeño, entendido en enigma, que es destruido,
a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo también se va a cumplir. Haciendo esta investigación de esta lección número 10 del libro de Daniel, basado en el capítulo 8, si usted quiere completamente profundizar detalle a detalle cómo fueron logradas estas conquistas, cómo se hicieron esas relaciones entre familias, entre reyes, entre emperadores, todo eso sigilosamente y detalladamente, los quiero invitar a que busquen este libro que ustedes miran en su pantalla. Este libro, miren, que lleva por nombre Los grandes imperios de la profecía de Babilonia a la caída de Roma. Este libro del pastor Alonzo Trevier Jones es un libro donde le va a detallar a usted detalle por detalle Daniel capítulo 8 y Daniel capítulo 11, donde el pastor John se toma el tiempo para hacer una investigación tan profunda sobre Ptolomeo, Lisímaco, Casandro, Seleuco, cómo es que ellos fueron conquistando, cómo es que Roma entra al escenario de la profecía, cómo Roma conquistó Macedonia y cómo es que los gobiernos de los triunviratos, de los gobiernos, los 7 tipos de gobiernos de Roma fueron siendo establecidos. Todo eso se los muestra este libro que ustedes miran en su pantalla, titulado Los grandes imperios de la profecía de Babilonia a la caída de Roma. Y ustedes lo pueden encontrar gratuitamente en PDF en el buscador de Google. Por ejemplo, miren lo que nos muestra aquí el pastor Alonzo Trevier Jones. Dice aquí, en el año 211 antes de Cristo, Grecia y Macedonia fueron asignadas por el Senado al pretor romano Valerio Levino como su provincia. Levino persuadió a los eolios para que rompieran su liga con Felipe y se aliaran con los romanos, haciendo grandes promesas al ser los primeros de en unirse formalmente a los romanos. El tratado se hizo en consecuencia. Al año siguiente, Levino fue nombrado cónsul en Roma. Fue sucedido en Grecia y Macedonia por Sulpicio, quien en el 208 a.C. con Atalo, rey de Pérgamo, con una flota se unió a los etolios, que ahora seguramente serían atacados por Felipe. Y podemos mirar ahí cómo es que Roma entra en la profecía como estaba descrito tanto en Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 8. Por eso, cuando yo estaba leyendo este libro, me quedaba yo maravillado en esta obra que hizo el pastor Alonzo Trevier Jones, en esta investigación tan detallada que él hace. Por eso, cuando nosotros seguimos haciendo la investigación sobre la lección número 10, que está basada en el capítulo 8 de este libro, también les recomendamos leer este otro libro, que se llama El Adventismo Bíblico, por el pastor James Springer White. Y él comenta en este sermón número 8 de los 10 que tiene escritos en este artículo, en el sermón 8 que lleva por nombre El tiempo, basado en la profecía de Daniel 8:14, él toca el capítulo 8. Y miren lo que nos va a comentar el pastor James Springer White. Ya tocamos al pastor
Elliot Joseph Waggoner, tocamos al pastor Urias Smith, tocamos al pastor Alonso Trevier Jones, tocamos la escuela sabática de 1895, que es la que estamos estudiando, y ahora estamos y vamos a leer el comentario de James White. Miren lo que dice aquí. Este pastor nos avanza y nos da un poquito más de explicación. Él dice: el poder en cuestión era pequeño al principio, pero aumentó o creció. Es decir, hablando de este cuerno, muy grande hacia el sur y hacia el este y hacia la tierra gloriosa. ¿Qué puede describir esto sino las conquistas en marchas de un gran poder? Roma fue casi directamente al noroeste de Jerusalén y sus conquistas en Asia y África estaban, por supuesto, hacia el este y el sur. Entre las muchas razones que podrían agregarse a las anteriores, nombré solo una. Este poder se enfrentaría al príncipe de príncipes, de acuerdo a Daniel 8:25. El príncipe de los príncipes es Jesucristo. Por eso es que Roma, en su nacimiento, a la edad de 2 años, salió un edicto, salió una ley donde tenían que ser muertos todos los niños. Entre esos estaba el príncipe de los príncipes. Y eso lo hizo Roma. Sigue diciendo, para que podamos mirar quién es el príncipe de los príncipes, nos manda a leer Apocalipsis 1:5 y Apocalipsis 17:14 y 19:16. Los siguientes hechos demuestran que Roma es el poder en cuestión. Punto número uno, dice el pastor James White. Este poder iba a salir de uno de los 4 reinos del imperio de Alejandro. Recordemos que las naciones no son llevados a la profecía hasta que se conectan con el pueblo de Dios. Lo mismo que comentó el pastor Urias Smith. Roma había existido muchos años antes de que se notara en profecía. Y Roma había hecho a Macedonia uno de los cuernos de la cabra griega o del macho cabrío griego, una parte de sí misma en el 168 antes de Cristo. Si ustedes se han dado cuenta, hasta ahí la escuela sabática, Waggoner, Urias Smith, Jones y ahora James White, todos están de acuerdo que este cuerno salió de uno de los cuernos y que representa a Roma en su primera fase, pero este cuerno iba a crecer. Y en ese crecimiento representa a la Roma papal. Vamos a seguir leyendo lo que dice el pastor James White en su punto número 1. Unos 7 años antes, su primera conexión con el pueblo de Dios. Para que se pueda decir con la misma verdad que esta Roma fuera de una de ellos, como los 10 cuernos de la cuarta bestia en el 7º capítulo. Se podría decir que salió de esa bestia cuando estaban 10 reinos establecidos por los conquistadores de Roma. Es decir, así como en Daniel capítulo 7, que el cuerno pequeño salió de uno de los 10, así de igual manera, en Daniel capítulo 8, de uno de los 4 cuernos salió este cuerno que era entendido en enigma. Punto número 2 que nos va a dar el pastor James White. Había de crecer en gran manera hacia el sur y hacia el este y hacia la tierra gloriosa que es Palestina. Lo mismo del pastor Urias Smith. Esto fue así en Roma en todos los detalles.
Y luego nos dice, sea testigo de su conquista en África y Asia y su derrocamiento de lugar y nación de los judíos. Nos manda a leer Juan capítulo 11 y el versículo 48. Punto número 3 nos dice, fue este cuerno para derribar algunas de las huestes y de las estrellas. Ya miraremos en unos momentos más adelante qué simboliza esa expresión huestes y las estrellas. Esto es predijo representando al dragón, o esto se predijo representando al dragón en Apocalipsis 12, versículo 3 y 4. Todos nosotros sabemos que cuando leemos Apocalipsis 12, versículo 3 y 4, nos está hablando de el tiempo de Roma pagana o Roma imperial, como se conoce en algunos ámbitos teológicos. Sigue diciendo el pastor White, dice, todos admiten que el dragón es Roma. ¿Quién puede dejar de ver la identidad del dragón y el cuerno pequeño? Roma era enfáticamente un rey de semblante feroz y uno que entendía oraciones oscuras. Moisés usó, dice aquí, Moisés usó similar lengua cuando, como todos coinciden, predijo el poder romano. Es decir, Moisés miró al poder romano, cómo es que iba al levantarse un poder entendido en enigmas u oraciones oscuras. Punto número 5 que coloca el pastor James White. Roma destruyó maravillosamente. Sea testigo de su derrocamiento de todos los poderes opuestos. Punto número 6 dice, Roma había destruido más de los poderosos y los santos del pueblo que todos los demás poderes perseguidores combinados. Miren a cuántos destruyó Roma. De 50 a 100 millones de la iglesia han sido asesinados por él. Por eso cuando miramos a Roma en sus dos fases, nosotros vamos a mirar que los romanos en los tiempos de los cristianos los aventaban a los estadios, los aventaban ahí donde fueran comidos por los leones, los perseguían. No eran libres los cristianos porque los andaban persiguiendo. Y en su segunda etapa como Roma papal, de igual manera durante esos 1260 años de persecución papal, también perseguían a los cristianos y los mataban, los despeñaban. Es decir que por eso es que en sus dos etapas de este cuerno o de la bestia de Apocalipsis de Daniel 7, son más de 100 millones de los que la iglesia ha matado. Estamos hablando de tanto Roma pagana como Roma papal. En el punto número 7 dice Roma pagana o Roma de imperial se enfrentó al príncipe de los príncipes. El poder romano clavó a Jesucristo en la cruz. Fue durante ese poder que nuestro Señor Jesucristo fue muerto. Y fue durante ese poder romano, la Roma pagana o Roma imperial, como se conoce en algunos ámbitos, fue también cuando nuestro Señor Jesucristo vivió, murió y resucitó, ascendió al cielo y comenzó su ministerio sacerdotal en el santuario celestial. Por eso es que también nos dice en Daniel capítulo 8, hablando de este cuerno, este poder debe romperse sin mano. Que claro, en referencia a la piedra cortada sin manos que golpeó la imagen, es decir que
este cuerno que va a ser destruido o va a ser roto sin mano, así como fue roto ese cuerno notable que estaba entre los ojos de el macho cabrío, así de igual manera este cuerno, entendido en enigmas, que representa a Roma pagana y a Roma papal, va a ser cortada o rompida sin mano y va a ser por el reino de nuestro Señor Jesucristo, quien es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y va a ser roto, como vamos a mirar más adelante, cuando venga en su segunda venida para comenzar a establecer su reino eterno, identificada por la piedra que fue cortada sin manos. Por eso nos dice aquí el pastor James White, su destrucción entonces no se produce hasta el fin del derrocamiento de los poderes terrenales, hablando de este cuerno. Estos hechos son una prueba concluyente de que Roma es el tema de esta profecía. El campo de visión entonces son los imperios de Persia, Grecia y Roma. Aquí les hemos acabado de dar cómo es que de uno de esos 4 cuernos iba a surgir un cuerno pequeño, entendido en enigma, entendido en oraciones ocultas, que se engrandecería. Miren qué más nos sigue diciendo la lección de la escuela sabática. ¿Qué se dice de el cuerno pequeño? Y nos manda a leer versículos 9 y 10. Y aquí nos va a decir Daniel qué es lo que hace este cuerno pequeño que surge de uno de los cuernos. De uno de ellos, de los cuernos, salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur y hacia la tierra hermosa o la tierra gloriosa. Ya leímos que esa tierra gloriosa o hermosa es Palestina. Versículo 10 nos dice, se engrandeció hasta el ejército del cielo y echó por tierra parte del ejército y de las estrellas y las pisoteó. Miren lo que hace este cuerno pequeño. La nota de la escuela sabática nos dice, el cuerno pequeño que se engrandeció sobremanera simboliza a Roma a lo largo de toda su historia hasta que se rompe sin mano. Por eso es que el cuerno pequeño en su segunda fase como Roma papal es la misma Roma. Y es la misma Roma que ahora ha revestido el paganismo de cristianismo. Y es la misma Roma que persiguió a los cristianos, la Roma papal que ha perseguido a los cristianos y que ahora tiene una herida de muerte, pero su herida mortal ha sido sanada y se está restaurando. Y nuevamente esa Roma va a perseguir a los cristianos como lo hizo en la antigüedad. Por eso, si hay algo que nosotros vamos a pasar al igual que los cristianos del primer siglo, es la persecución de esta Roma, sin mezcla de misericordia. Por eso es que Roma no se ha extinguido. Esa Roma perseguidora, esa Roma pagana, está escondida, está camuflajeada en la Roma papal. Esa Roma papal que va a llegar hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y que va a ser destruida con el resplandor de su venida. Por eso es que vamos a seguir mirando cómo va a terminar este cuerno, esta Roma papal, que es la misma Roma pagana. Miren lo que sigue diciendo la nota. Roma, dice aquí, por lo tanto, este cuerno pequeño incluye tanto a la Roma pagana como a la Roma papal. Es decir, ese cuernito es la misma Roma. Roma pagana y Roma papal. Roma
conquistó a Grecia en el 168 antes de Cristo y entró en el campo de la profecía en el 161 antes de Cristo, cuando formó una alianza con los judíos por lo que se conoce como la Liga Judía. Las legiones romanas, cuando estaban dispuestas en batalla, presentaban un aspecto muy feroz y belicoso. Por lo tanto, se describe a Roma. Y cada vez que leemos Roma, debemos de recordar que nos está hablando de Roma pagana, como a la Roma papal. Es la misma Roma. No ha cambiado. Por eso es que el conflicto de los siglos nos dice que Roma nunca cambia. Es la misma. Y la tristeza es que muchos hoy en día han hecho conexiones, han hecho tratados con esta Roma. Los presidentes de las naciones de este mundo hacen tratado con esta Roma, ya que Roma hizo lo que ningún imperio hizo, de que la iglesia controlara al Estado. Y lo peor de todo es que los adventistas han hecho lazos, han hecho conexiones con esta Roma que nos está diciendo que es nada más y nada menos que la que persigue a los santos, la que se engrandece por encima de Dios, la que se sienta en el trono de Dios, la que se hace llamar Dios, la que tiene poder para perdonar pecados, el que tiene escrito en su frente blasfemia, la que tiene escrito en su frente Babilonia la grande. ¿Cómo es que el pueblo de Dios puede hacer lazos con esta Roma? Pues ese lazo ya lo hizo la nación judía en años anteriores, y ahora esta Palestina espiritual, esta tierra gloriosa espiritual, ha hecho lazos con esta Roma. Exactamente lo mismo que ocurrió en el pasado. Y lo peor de todo es que los adventistas nominales miran en el representante de esta Roma un cordero que no hace daño, un cordero que no persigue ya. Sin embargo, qué gran decepción y desilusión se van a llevar todos aquellos que han hecho lazos y convenios con esta Roma. Miren lo que hizo con los judíos en el pasado. Dice aquí, cuando formó Roma una alianza con los judíos, por lo que se conoce como la Liga Judía. Se describe a Roma como un rey de semblante feroz. El idioma de Roma era desconocido para los judíos, y de ahí la expresión entendido en enigmas. Roma quitó el continuo o el paganismo y se estableció la abominación desoladora, es a saber, el papado. Es decir que Roma papal está simbolizado por el cuerno pequeño de la bestia de Daniel 7, por este cuerno que sale de uno de los 4 cuernos, y también está representado por la abominación desoladora, y que a la misma vez está en un solo nombre, el papado. Por eso dice aquí el papado, que fue más inicuo que el paganismo. Aquí aparece otro nombre para el cuerno pequeño o para la Roma papal. Es el inicuo. O como dice segunda de Tesalonicenses 2, versículos del 1 al 8, el hijo de perdición. Dice el papado, que fue más inicuo que el paganismo, echó por tierra alguna de las estrellas y las pisoteó. Sin duda, esto se refiere al poder que Roma ejerció al humillar a los dignatarios tanto de la iglesia como del Estado, y oprimiendo al pueblo de Dios. Por eso es que la profecía se cumplió al pie de la letra. En la pregunta 17 nos dice, ¿con quién se engrandeció?
Y nos dice, aún contra el príncipe del ejército se engrandeció y quitó el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Se considerará superior y por sorpresa destruirá a muchos. Eso es lo que no saben los adventistas en la actualidad, que Roma, que nunca cambia, por sorpresa los está destruyendo. Ya ha introducido a los jesuitas en las escuelas teológicas, ya ha introducido otra interpretación profética en esas universidades teológicas, ya ha introducido una manera diferente, una falsa adoración dentro de la iglesia. Ya ha tomado el control de la conferencia general, ha tomado el control de la mente de los pastores, está tomando el control de las iglesias, de la organización. ¿Cómo sabemos eso? Porque usted no puede predicar en contra del cuerno pequeño, sino unos minutos después lo están bajando del púlpito, lo están llevando y los están disciplinando y algunos hasta borrando de la iglesia. Ya ha tomado el control el cuerno pequeño de la Palestina espiritual. Por eso es que aquí dice, y por sorpresa destruirá a muchos. A esos muchos destruirá. Poco a poco está metiendo en la iglesia la falsa adoración en un día falso que no es el sábado. Hay muchas iglesias que están guardando el domingo, iglesias adventistas, calendarios adventistas con el séptimo día como el domingo. Pastores enseñando que no hay nada de malo el haber hecho convenios con el Vaticano, el de haberles llevado una medalla pagada con los diezmos, con las ofrendas de la feligresía y haberles besado la mano al papado. Sin embargo, aquí dice la Biblia, y por sorpresa destruirá a muchos. Se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero sin mano humana será quebrantado. Por eso miren lo que dice la nota de esta escuela sabática. A favor o en contra del príncipe de la hueste, citando el versículo 11, dice, el príncipe de las huestes se refiere al Salvador, contra quien Roma se magnificó en su primera venida. Por eso cuando leemos el versículo 11, nos está hablando de este cuerno en su fase como Roma pagana o Roma imperial, que es en el momento en que se engrandeció contra el príncipe de los príncipes en el estado de nuestro Señor Jesucristo como bebé, y como también leímos cuando Roma pagana o Roma imperial en unión con los judíos crucificaron a nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Miren qué más hace el cuerno pequeño. ¿Qué quitó el cuerno pequeño? Y nos dice aquí, aún contra el príncipe del ejército se engrandeció y quitó el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Vamos a mirar ahora qué simboliza el continuo, ya que hoy en la actualidad también hay tres interpretaciones teológicas en el adventismo. Tres interpretaciones. La primera es que el sábado es el continuo. La segunda interpretación es que el continuo es la continua ministración de Cristo en el santuario celestial. Y la tercera es que el continuo es representado por el paganismo, quien vino Roma papal y simplemente lo revistió de cristianismo. Vamos a mirar cuál era la interpretación que tenían en 1895 los adventistas. Dice aquí, el cuerno pequeño que
se engrandeció sobremanera, simboliza a Roma a lo largo de toda su historia hasta que se rompe sin mano. Por lo tanto, incluye tanto a la Roma pagana como a la Roma papal. Y en la segunda parte, subrayada por amarillo, dice: Roma quitó el continuo o el paganismo y se estableció la abominación desoladora. Está en común acuerdo con la cita de Primeros Escritos, página 74. Ahí en Primeros Escritos, página 74, la mensajera del Señor dice que los que predicaron el mensaje del primer ángel, es a saber, la hora de su juicio ha llegado, tenían la correcta interpretación de el continuo. Y aquí estamos mirando que el papado quitó el continuo, es decir, el paganismo, y lo revistió de cristianismo. Y ahora ese paganismo es lo que está introducido en el papado. Por eso es que esa estatua que antes era la estatua hacia Saturno, ahora la tienen colocada y designada a San Pedro el apóstol. Y miramos nosotros que es simplemente paganismo revestido de cristianismo. Lo mismo ocurre con la adoración a María hoy en la actualidad, que en la antigüedad era conocida como la reina del cielo de los dioses paganos. Es exactamente paganismo revestido de cristianismo. Vamos a mirar qué más nos dice la lección para ir terminando. Dice aquí que le fue entregado. A causa de la prevaricación, el ejército y el continuo le fueron entregados. Echó por tierra la verdad y prosperó en todo lo que hizo. Y su poder se fortalecerá, pero no con su propia fuerza. Causará grandes destrucciones y prosperará. Y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Eso es lo que iba a hacer el cuerno pequeño y es lo que está haciendo en la actualidad en su fase como Roma papal. Pero sigue siendo Roma. Tiene las mismas características. Es una Roma revestida de cristianismo. La política de Roma fue siempre asegurar poderosos aliados mediante astutos y solapados planes que unieran sus intereses con los de Roma, y así se le dio una hueste o ejército, y Roma era poderoso, pero no por su propio poder. Roma siempre estuvo contra el pueblo y la obra de Dios. Por eso es que Roma en la actualidad, en su estado de Roma papal, sigue estando en contra del pueblo y en contra de la obra de Dios. Ha practicado y prosperado en la realización de sus inicuos designios y ha destruido a los poderosos y al pueblo santo, a los fieles y leales que no cedían a sus mandatos. Por eso es que hemos mirado en la actualidad que Roma, quien nunca cambia, ha derrocado el comunismo, derrocó a los grandes. Los presidentes se sujetan a Roma, se inclinan a Roma, le besan las manos a Roma, le besan los pies a Roma. Cada vez que el Papa, el representante de la Roma papal, llega a un país y besa la tierra, está diciendo: esta tierra me pertenece. Por eso es que Roma nunca cambia. Roma ha sujetado siempre y ha destruido a los poderosos y también ha perseguido al pueblo santo. ¿Qué más hace este cuerno pequeño que va creciendo? A causa, dice, ¿qué se dice de su obra y poder? A causa de la prevaricación, el ejército y el continuo le fueron entregados, echó por tierra la verdad y prosperó en todo lo que hizo.
con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Se considerará superior y por sorpresa destruirá a muchos. Esta es prácticamente nuestra última pregunta de la lección de esta escuela. Dice aquí, esta es la última pregunta, la pregunta número 21. ¿Cuál será el destino del cuerno pequeño? Y Daniel 8:25 nos dice, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Se considerará superior y por sorpresa destruirá a muchos. Se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero sin mano humana será quebrantado. Es decir, cuando vamos a la nota 10 nos dice, el poder romano que existe como el papado desde el 538 después de Cristo no será roto o destruido por el poder humano. Es a saber, no va a venir otro imperio humano como ocurrió con los otros imperios. Por ejemplo, a Babilonia lo conquistó un imperio humano, los medo-persas. A los medo-persas lo conquistó un imperio humano, los griegos. A los griegos lo conquistó un imperio humano, los romanos. Pero a esta Roma, a este imperio, a este cuerno pequeño, no lo va a conquistar otro imperio. ¿Por qué? Porque la Biblia ya no muestra otro imperio, ya no muestra otro reino terrenal, muestra un reino celestial, un reino que está simbolizado por esa roca que es cortada no con mano y que a la venida de ese reino pega en los pies donde está este cuerno pequeño simbolizado por el barro y el hierro. Ese reino que es celestial y que pega en los pies es el reino que no es, como dice aquí, con mano humana o poder humano, que lo va a destruir. ¿Cuándo ocurre eso? A la segunda venida. Miren lo que dice la nota. No será roto o destruido por el poder humano o la mano de hombre, sino que será quebrantado sin mano, es decir, por el poder de Dios manifestado en el fuego llameante que consumirá a ese inicuo cuando Cristo sea revelado desde el cielo. Por eso segunda de Tesalonicenses, que es lo que nos manda a leer aquí, nos dice, y al daros reposo a vosotros, que sois atribulados, y a nosotros también. Esto sucederá cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo con sus poderosos ángeles, la segunda venida, el reino que viene del cielo, en llama de fuego, el Rey de Reyes que viene por sus súbditos en llama de fuego para dar la retribución a los que no conocieron a Dios, es decir, a este poder romano, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, este poder romano papal. Estos serán castigados. Este cuerno pequeño simbolizando Roma en su fase romana y en su fase de Roma papal. Estos serán castigados de eterna destrucción por la presencia del Señor y por la gloria de su poder. Nos sigue diciendo segunda de Tesalonicenses, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día, la venida del Señor, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opondrá y se exaltará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, hasta sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y luego dice aquí, ¿no os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Ahora sabéis lo que le impide, que a su tiempo se manifieste, porque el misterio de iniquidad ya está obrando.
solo espera que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Entonces, dice el versículo 8, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará, a este cuerno pequeño, Roma papal, a quien el Señor matará con el aliento de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Es exactamente lo mismo que acabamos de leer en la nota de la escuela sabática. Por eso, hermanos, para finalizar, queremos invitarlos a que nos aferremos a Cristo, a que prefiramos obedecer a Dios antes que a los hombres, a que nos mantengamos de parte de la verdad y sobre todo que no hagamos convenios ni lazos con Roma, ya que Roma dice destruirá a muchos sin que se den cuenta. ¿Y saben algo? Roma se ha introducido en diferentes grupos, en diferentes iglesias, en diferentes estados, en diferentes países, por medio de la educación, por medio de esa falsa educación. Roma los está tomando, especialmente esta Roma papal. Se ha introducido en la interpretación de la Biblia, se ha introducido en la evaluación de los pastores, se ha introducido en la acreditación de esos pastores. Nadie puede ser pastor en la actualidad si no es acreditado por un representante de Roma, así como lo oye. Y en muchos ministerios que también se hacen llamar de sostén propio, ahí está Roma. Roma está mezclada ahí. ¿Saben por qué? Porque hay muchos que siguen practicando las cosas que se practican en Roma. Hay una cabeza, hay un control, hay una enseñanza jesuita, hay una interpretación jesuita, hay una falsa escuela de sostén propio jesuita. Es decir, Roma está acaparando todo lo que tiene que ver con Palestina o la tierra gloriosa espiritual. Por eso debemos de pedirle a Dios discernimiento y, como dice la mensajera del Señor, apartarnos. Si ya Dios nos dio la luz para apartarnos de ello, ¿por qué seguir en la oscuridad? Por eso les hacemos la invitación. Investiguen por ustedes mismos y apartémonos del error. ¿Por qué? Porque miren lo que nos dice el conflicto de los siglos para terminar con esta cita. Aquí es donde está el final de esta Roma. Miren lo que dice el conflicto de los siglos, página 648. Allí hay, ya al final del milenio, allí hay sacerdotes y prelados papistas. Ahí está la Roma en su fase, Roma pagana y Roma papal, que dijeron ser los embajadores de Cristo y que no obstante emplearon instrumentos de suplicio, calabozos y hogueras para dominar las conciencias de su pueblo. Ahora miren a quién va a citar. Allí están los orgullosos pontífices que se ensalzaron por encima de Dios y que pretendieron alterar la ley del Altísimo. Aquellos así llamados padres de la iglesia tienen que rendir a Dios una cuenta de la que bien quisieran librarse. Demasiado tarde ven que el omnisciente es celoso de su ley y que no tendrá por inocente al culpable de violarla. Comprenden entonces que Cristo identifica sus intereses con los del pueblo perseguido y sienten la fuerza de sus propias palabras. En cuanto lo hiciste a uno de los más pequeños de estos mis hermanos, a mí lo hiciste. Todos los impíos del mundo están de pie ante el tribunal de Dios, acusados de alta traición contra el gobierno del cielo. ¿Saben quiénes más están ahí? Tristemente, como dice la mensajera del Señor,
ahí van a haber adventistas que un día guardaron el sábado, pero cuando llegó la prueba le dieron la espalda a Dios, traicionaron la verdad, decidieron colocarse la marca de la bestia. Ahí también hay adventistas del séptimo día. No hay quien sostenga ni defienda la causa de ellos. No tienen disculpa y se pronuncia contra ellos la sentencia de la muerte eterna. Qué terrible el castigo. Es entonces evidente para todos que el salario del pecado no es la noble independencia y la vida eterna, sino la esclavitud, la ruina y la muerte. Los impíos ven lo que perdieron con su vida de rebeldía. Ahí están los rebeldes. Despreciaron el maravilloso don de eterna gloria cuando les fue ofrecido. Pero cuán deseable no les parece ahora. Todo eso exclama el alma perdida. Yo habría podido poseerlo, pero preferí rechazarlo, dicen los impíos, los papistas, los sacerdotes, los pontífices. Todo eso es lo que dicen ellos. Oh sorprendente infatuación. He cambiado la paz, la dicha y el honor por la miseria, la infamia y la desesperación. Todos ven que su exclusión del cielo es justa. Por sus vidas declararon: no queremos que este Jesús reine sobre nosotros. Por eso me gusta una expresión del pastor Alonzo Trevier Jones, que hoy en día hay tres tipos de adoradores. Están los adoradores del domingo, están los adoradores del séptimo día y están los adoradores del sábado. Y dice que de los tres tipos de adoradores, solamente uno de ellos es por los cuales viene el Salvador para introducirlos en su reino eterno. Y esos son los guardadores del sábado. ¿Y saben por qué es que no es lo mismo ser adventista del séptimo día que ser adventista del sábado? Por una razón. Y es que el adventista del séptimo día solamente guarda el sábado, guarda el séptimo día y solamente ese día da una impresión de lo que es el sábado santo. Mientras que los otros 6 días no se santifica, no se sigue haciendo más justo y más santo. Mientras el que guarda el sábado toda la semana sabe que el sábado se va a encontrar con un Dios que es santo, justo y bueno, y que ante su presencia se debe de presentar con toda santidad posible. Esa es la gran diferencia. Por eso aquí podemos mirar que hay muchos que tristemente no van a poder ser parte de ese reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te hacemos la invitación, como dice aquí, para que seamos parte de ese reino del cual nuestro Señor Jesucristo es el Rey de Reyes, donde en ese reino no va a haber muerte, no va a haber llanto, no va a haber dolor. En ese reino de nuestro Señor Jesucristo se va a guardar el sábado, van a estar vigentes sus 10 mandamientos. En ese reino comeremos del árbol de la vida. En ese reino seremos reyes y sacerdotes. En ese reino le miraremos a Él cara a cara sin velo que nos los oculte. Por eso te hacemos la invitación a que decidas ser parte de ese reino ahora que es posible. Como dice el libro de El Salmo, si oyeres hoy su voz, no endurezcamos nuestro corazón. Son nuestros deseos, son nuestras oraciones para con ustedes, hermanos, que se quedaron aquí hasta el final de esta presentación. Se han entrado ya en la última parte. Como siempre, dejamos esta presentación aquí en Facebook. Posteriormente le estaremos subiendo a nuestro canal en YouTube para que lo puedan escuchar con más calma. Y desde luego que
Los invitamos a la próxima semana, nuevamente el día miércoles a las 7 de la noche, hora de California, para continuar con la lección número 11 del libro de Daniel. Esperamos que sea de bendición y vamos a culminar con una palabra de oración. Les damos gracias a cada uno de los que estuvieron aquí presentes. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Hemos presentado, Señor mi Dios, cómo la profecía se desarrolla y cómo usted es un Dios justo que a cada uno va a dar su paga. Hoy nos estás haciendo la invitación para que podamos ser parte de este reino. Este reino donde usted es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Donde es el reino que permanecerá para siempre y por los siglos de los siglos. Te suplicamos, Señor, que nos sigas ayudando a mantenernos firmes en lo que hemos creído y aquellos hermanos que están vagando en el valle de la indecisión, que se coloquen de parte de la verdad, porque la recompensa es grande y sobre todo el gran privilegio de poderte mirar, venir en gloria y majestad y de poder estar delante de tu presencia y poder mirarte cara a cara sin velo que no los oculte. Bendice a cada uno de mis hermanos que nos acompañaron el día de hoy y aquellos también que estarán mirando esta presentación el día de mañana. Ayúdanos pues, mi Dios, a seguir avanzando en la predicación de tu mensaje, tanto en forma visual como en forma impresa, tanto a través de los estudios bíblicos que se dan entre semana y de igual manera a cada uno de mis hermanos alrededor del mundo que están haciendo su parte en esta obra que tú nos has dejado para hacer. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Le damos las gracias, queridos hermanos, por habernos acompañado durante esta presentación y vamos a concluir con unos himnos para alentarnos en esperar la gloriosa venida de nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Le damos gracias a nuestra hermana Nedine, quien se conectó, nuestro hermano Misael Martínez, quien está en Arizona, le mandamos un cordial saludo, nuestra hermana Enira Rivera, nuestra hermana Hortensia, nuestro hermano Raúl Garza, nuestra hermana Mari, nuestra hermana Lucita Figueroa de Los Ángeles, a mi esposa Jessie, nuestro hermano Gabriel Bell, nuestra hermana Leslie Pacheco, nuestro hermano Claudio Correa, Leticia Durán, nuestra hermana Magdalena Parado, Areli Domínguez, Rubí Mora, a nuestro hermano Pedro, a nuestra hermana Aurelia Vallejo, nuestra hermanita María Quesada, a cada uno de ellos que el día de hoy se conectaron y a los que posteriormente se estarán conectando para ver esta presentación. Les damos las gracias y los dejamos con este precioso himno donde nos hace la invitación para seguir trabajando en la obra del Señor. Que el Señor les bendiga.